y la Unión Europea. Pero, ¿qué medidas podrían aplicar los líderes europeos para tratar de apaciguar la ira proteccionista de Donald Trump? Veámoslo. De hecho, y hasta cierto punto, no en todo, pero sí en muchas materias, estas dos estrategias adaptativas, negociar con los Estados Unidos y liberalizar la economía interna y externa de la Unión Europea, son hasta cierto punto compatibles. Y es que hay una serie de reclamaciones que el gobierno de los Estados Unidos le está haciendo a la Unión Europea como aparente carta negociadora para evitar las subidas arancelarias, que son una serie de peticiones, de exigencias, que implicarían una mayor libertad económica dentro de la Unión Europea y también una mayor apertura exterior. Y de hecho, hoy mismo los burócratas de la Unión Europea han filtrado a los medios de comunicación que están dispuestos a plantear ciertas concesiones al gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump a cambio de que éste no machaque a las economías europeas a aranceles. Pero no han concretado cuál sería el contenido de esas concesiones. Pues bien, en este vídeo vamos a dar algunas ideas que permitirían dar satisfacción a ciertas demandas, ciertas, reales, conocidas del gobierno de los Estados Unidos frente a la Unión Europea y que al mismo tiempo supondrían una liberalización interna y externa de las economías europeas. En primer lugar, y respecto a la industria automovilística, la Unión Europea podría ofrecerle a los Estados Unidos reducir o incluso eliminar el arancel del 10% que tiene la Unión Europea contra los automóviles estadounidenses. Es decir, lo que podría plantear la Unión Europea, si hubiese voluntad, que creo que no la hay, pero lo que podría plantear, lo que debería plantear la Unión Europea es: nosotros quitamos nuestros aranceles contra tus automóviles, tú quita tus aranceles contra los nuestros. Y a su vez, este acuerdo arancelario respecto a la industria automovilística también podría extenderse a la eliminación de los aranceles que recaen sobre algunos de los componentes de los automóviles. En materia de nuevas tecnologías, la Unión Europea podría ofrecerle a los Estados Unidos, como viene reclamando desde el gobierno de Joe Biden, ya no es ni siquiera cosa del gobierno de Donald Trump, que suspende los impuestos digitales que hemos aprobado dentro de Europa y que castigan mayoritariamente a empresas estadounidenses y que benefician únicamente al fisco de los distintos países europeos. A su vez, en materia de barreras comerciales no arancelarias, porque no todas las barreras comerciales consisten en un arancel, hay barreras al comercio que adoptan la forma de regulaciones. Empresa de Estados Unidos, no puedes vender en Europa si no te ajustas a los gravosísimos, a los costosísimos estándares regulatorios, estándares técnicos que exigimos dentro del continente europeo. Y en esta materia se puede avanzar mucho. Por ejemplo, desregulando dentro de Europa o al menos uniformando o compatibilizando las regulaciones que existen a ambos lados del Atlántico sobre requisitos técnicos de determinados productos. No solo eso, se puede avanzar también a un reconocimiento mutuo de los estándares de calidad. Si un producto pasa los estándares de calidad, los estándares regulatorios de calidad dentro de los Estados Unidos, automáticamente se presupone que los pasa en la Unión Europea. Y si una empresa europea los supera en la Unión Europea, también se presupone que los ha superado en los Estados Unidos. Y por último, también debería reducirse el grado de discriminación institucional en las licitaciones públicas de la Unión Europea en contra de empresas estadounidenses. Si hay una empresa estadounidense que se presenta a un concurso público europeo y ofrece mejores condiciones que sus pares europeas, es decir, si hace la mejor oferta posible dentro de ese concurso público,
El hecho de que esa empresa sea estadounidense no debería descalificarla, no debería restarle puntos, sino competir en términos de igualdad con las empresas europeas, porque en última instancia, si la empresa estadounidense proporciona un mejor servicio a un menor precio que sus competidoras europeas, quien va a salir beneficiado de todo ello es el ciudadano europeo y el contribuyente europeo. Estos son algunos ejemplos de medidas que podría plantear la Unión Europea para apaciguar la furia proteccionista de Donald Trump. ¿Son estas medidas suficientes para lograr que los Estados Unidos no nos impongan aranceles extraordinarios a los productores europeos que exportan a los Estados Unidos? Pues no lo sabemos, porque Trump justamente no es un político al que se le vea venir con facilidad. Pero en cualquier caso, todo lo que he mencionado sí son quejas, reivindicaciones históricas del gobierno de los Estados Unidos frente a los gobiernos europeos, que son reclamaciones de bastante sentido común, que implican una apertura económica interna y externa de la Unión Europea y que en consecuencia deberíamos estar dispuestos a aceptar, nos sirvan o no nos sirvan para que los Estados Unidos no nos suba los aranceles, porque son buenas en sí mismas, pero es que si además nos sirven para que Estados Unidos no nos suba los aranceles, pues miel sobre hojuelas. A su vez, estas y otras quejas similares del gobierno de los Estados Unidos en contra del intervencionismo comercial de la Unión Europea pone de manifiesto que, si bien Europa se rasga ahora las vestiduras por los altos aranceles de Donald Trump en contra de los productos europeos, y cuidado, me parece bien que se rasguen las vestiduras porque es para rasgárselas, pero si bien ahora se las rasga, cuando es la Unión Europea la que establece barreras arancelarias y no arancelarias en contra de los productores estadounidenses, ahí la Unión Europea calla, porque daba por sentado ese statu quo que sí resultaba perjudicial para los Estados Unidos. Por tanto, lo que vemos es que nuestros líderes políticos, aun cuando en aislado en este caso tengan razón, en realidad son unos profundísimos hipócritas. No vayamos al choque de trenes comercial con los Estados Unidos. Al contrario, aprovechemos esta coyuntura para intentar encarrilar nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos.